Comienza el mes de julio y lo hace con un nuevo incendio en Castilla y León, esta vez en la provincia de Soria, en Tardelcuende. Se ha llegado a subir a nivel 1 porque el fuego podía afectar a masas arboladas de gran tamaño, pero ya está en 0. Buenas tardes. Se ha abierto una investigación en Camponaraya, en El Bierzo, por la muerte de una mujer. Ella tenía 38 años y la policía ha detenido a un hombre de 64 que estaba allí y que sería el presunto culpable. La Guardia Civil estudia el suceso como un presunto homicidio. La víctima pudo alertar al 112, pero cuando los servicios de emergencias llegaron a la vivienda ya nada se pudo hacer por su vida. En un acto oficial con el Gobierno central, la Junta y la empresa, hoy hemos conocido más detalles de la futura fábrica de baterías que se va a asentar en Valladolid. Un proyecto pionero con cifras millonarias y que promete cientos de empleos. 950 millones de euros de inversión y unos 2.500 puestos de empleo solo en la primera fase de construcción. Son las grandes cifras que promete este proyecto, que en principio estará situado en este entorno. Aunque de momento no hay fecha cerrada, las obras empezarían el próximo año. Castilla y León sigue estando en el podio del turismo rural. Baleares ocupa el primer puesto y nuestra comunidad cae al segundo. 5 de nuestras ciudades están entre las preferidas por los viajeros que quieren disfrutar de la desconexión rural y de la naturaleza. Hay cambios en las compras por Internet que llegan de países como China. Ahora, en toda Europa, los pedidos que no superen los 150 euros tendrán que asumir una tasa de al menos 3 euros. Enseguida les contamos cómo funciona. La gente va a tener la opción de decir, bueno, si voy a pagar 4 euros allá y 444, pues puedes invertir algo mejor en España y puedes comprarlo aquí mismo y ya está. La camiseta que tengo es de Shein, pero bueno, así también compramos un poco aquí, que muchas veces vamos a lo fácil, a lo más barato por tema económico. Pocos cambios en el tiempo de cara a mañana. Seguimos con temperaturas soportables, pero atención porque en unos minutos les damos detalles de la que será la próxima ola de calor que llega el fin de semana. Nuevo incendio en Castilla y León y esta vez en Soria, una de las provincias menos afectadas habitualmente por los fuegos en verano. Se ha desatado en Tardelcuende y ha llegado a estar en nivel 1 porque peligraban superficies de bosques de un tamaño considerable. Fernando Orte. Sí, la noticia de última hora es que este incendio forestal de Tardelcuende ya está controlado y perimetrado desde hace escasos minutos. Nos lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Ricardo Corredor. Un incendio que efectivamente ha llegado a amenazar una masa forestal, una superficie de más de 30 hectáreas de pino resinero, en su mayoría además de propiedad de la sociedad vecinal de este pueblo. Han sido muchos los vecinos también que se han acercado para participar en las labores de extinción, a las que se han sumado más de un centenar de efectivos, una veintena de medios aéreos y terrestres. Los últimos en hacerlo han sido la Brif de Lluvia. Hemos visto a varios helicópteros sobrevolando y realizando descargas de agua recogida en las piscinas municipales de esta localidad. Como decía, se ha llegado a tener un índice de gravedad potencial de nivel 1, pero ya ha bajado. Lo que sigue preocupando a estas horas es el fuerte viento y a partir de ahora también habrá que investigar las causas que han originado esas llamas, aunque hay vecinos que lo tienen claro. Yo creo que ha sido por el residuo de una chispa de ayer, del otro día, creo que ha sido por eso. La chispa de una tormenta que tuvimos el otro día y ya se apagó, pero por alguna raíz, porque ha salido del mismo sitio. Te asustas, es normal, y toda la gente pues se vuelve loca porque ya hace 25 años tuvimos uno bastante grande. Han matado de manera muy violenta, además, a una mujer en Camponaraya, en El Bierzo, y se ha abierto una investigación para saber qué ha pasado exactamente. Ella tenía 38 años y pudo avisar al 112 antes de morir. Los agentes han detenido a un hombre de 64, que sería el presunto culpable. Camponaraya se ha despertado hoy con un trágico suceso ocurrido en la pasada noche que se ha saldado con la muerte de una mujer de 38 años en esta vivienda. Un varón de 64 años está detenido por ser el presunto autor de su muerte. Por ahora el caso se estudia como un presunto delito de homicidio.
El suceso ocurrió en esta vivienda del barrio de Las Chanas la pasada noche. Entre las 22 y 23 horas se habría producido una discusión que acabó con un enfrentamiento mutuo que tuvo como resultado la muerte de la mujer de 38 años tras sufrir varios machetazos. Ella, aún con vida, alertó al 112, aunque al llegar solo pudo confirmarse su fallecimiento. En la localidad se vive una jornada de consternación. Es un pueblo bastante tranquilo, la verdad, no suele haber nada así. Nos ha impactado bastante. Aún nadie habla mucho del tema porque al ser tan fuerte y todo, pues aún no sabemos. Fui a tomar algo ahí a un bar y me lo comentaron, pero que es que no conozco ni al señor ni a la chica, supuestamente no. Que no sé nada, no he oído nada. El presunto autor de los hechos, de 64 años de edad, ha pasado a disposición de la justicia. El caso se investiga como homicidio, aunque no se han descartado otras líneas de investigación. La fallecida constaba en el sistema de vigilancia Biogen, con orden de alejamiento, pero no relacionada con el presunto autor de su muerte. Avanza el proyecto que prevé implantar una gran fábrica de baterías en Valladolid. Hoy se han presentado más detalles del diseño, de lo que va a suponer económicamente y de los puestos de trabajo que puede generar. Hasta la ciudad se han desplazado miembros de la compañía china que lidera el plan y también de las distintas administraciones. Será en principio un proyecto único en toda Europa. 950 millones de euros de inversión y de ellos 138 de ayudas públicas. Son las grandes cifras que la empresa china Gotion ha confirmado para su proyecto de fabricación de baterías aquí en Valladolid. Este proyecto estará ubicado inicialmente en este entorno y las obras, a falta de fechas cerradas, comenzarían el próximo año. Así se ha asegurado hoy en la presentación de un proyecto que prevé solo en la fase inicial de construcción la creación de unos 2.500 puestos de empleo. Ya es oficial. Este proyecto es un proyecto muy serio y que broma ninguna. Así se ha presentado la llegada a Valladolid de la empresa china Gotion, que anuncia una planta de fabricación de baterías única en Europa. Lo que se va a hacer en Valladolid no se hace de momento en ningún sitio. El ministro Puente se refiere al cátodo, una parte básica de la batería, porque lo que se ha anunciado aquí no es una planta que solo ensamble elementos como ya existen, sino que haga todo el proceso, y eso incluye también el reciclaje. Con el apoyo del Gobierno de España, de Castilla y León y de Valladolid, estamos convencidos de que ese proyecto puede convertirse en referencia en Europa. De momento, de esa planta apenas conocemos estas imágenes. Lo que sí sabemos es que se anuncian 950 millones de euros y 138 son de ayudas públicas. Vamos, España. Se desarrollará en fases y en la primera se habla de 2.500 empleos para la construcción y 1.000 cuando esté operativa. En principio, las obras en estos terrenos comenzarán el año próximo, pero no hay fecha. Hoy es un gran día en la historia industrial de Valladolid, de Castilla y León y también quiero expresar de toda España. Ahora, Ayuntamiento y Junta tienen en sus manos los siguientes pasos para que la llegada de esta planta de baterías sea definitivamente una realidad. En las gasolineras hoy es el primer día en el que dejaba de estar en vigor la reducción del IVA que decretó el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Es más caro llenar el depósito, aunque sigue habiendo descuentos hasta el mes de octubre. El IVA de los combustibles vuelve hoy 1 de julio al 21% después de la decisión del Gobierno de no prorrogar ese 10% del IVA reducido. Mantiene una rebaja directa de 15 céntimos por litro durante todo julio que irá progresivamente anulándose hasta el mes de septiembre. Un incremento que se nota hoy en el surtidor, pero apenas unos céntimos respecto al precio de ayer. El regreso del IVA al 21% para los combustibles llevó a muchos conductores a adelantar ayer el repostaje. Ayer hubo jaleo por esta medida que se tomaba, la gente pensaba que iba a haber una subida espectacular. Y hay quien ha mirado la aguja del depósito antes de acudir a la gasolinera. Como no me urge echar gasolina, pues esperaré. Y los que hoy han tenido que repostar sí o sí se han dado cuenta que la subida no ha sido tan dura como se esperaba. Bueno, por el momento aquí no. La explicación está en la compensación a esa subida del 21%, rebajas de 15 céntimos por litro durante julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. La subida de IVA se ha compensado con la reducción de impuestos especiales. Así, comparando los precios respecto a ayer, solo vemos una subida de céntimos. Más elevada en la gasolina, en torno a 9-10 céntimos, pero el diésel, que es el carburante más consumido, realmente nosotros solo ha subido 4 céntimos por litro. Aún así, algunos usuarios consideran que debería bajar más. Lo que tenía que hacer es bajarlo más o mirar a ver qué hacer con ello. Como estaba antes la guerra, pues no se ha notado mucho.
No he echado gasolina porque está relativamente cara. Con cambios o sin cambios en el precio del combustible ha sido un día de trajín en la gasolinera. Algunos con las noticias han pasado antes, pero bueno, es fin de mes, es principio de vacaciones. La subida se ha notado, pero no tanto como se esperaba. El Real Decreto además mantiene 20 céntimos por litro en gasóleo profesional para el campo, la pesca y el transporte. Suben las pernoctaciones en los alojamientos rurales de nuestra comunidad. En mayo se registraron más de 170.000, un dato positivo que aún así relega a Castilla y León al segundo puesto nacional, en favor de Baleares, que creció más de un 11%. Nuestra comunidad, eso sí, sigue siendo uno de los destinos favoritos de los viajeros. Somos los primeros siempre. ¿Por qué? Porque a mí las estadísticas no me pueden comparar con zonas de playa, es decir, el turismo de interior somos el referente nacional, sea como sea. Una realidad innegable. Castilla y León es uno de los destinos turísticos preferidos para los viajeros. El turismo en general y el turismo rural en particular forma parte de esos pilares en los que se sostiene nuestra comunidad: automoción, agroalimentario y turismo. En el caso del turismo rural, las pernoctaciones no paran de crecer y además cumple con una doble función. Una pequeña casa rural en muchos sitios de Castilla y León se convierte en algo muy importante. Se convierte en el que abre la iglesia para enseñarla. En muchos casos son los que mantienen el bar. Y no hay que olvidar una cosa, somos los que traemos a los clientes de fuera. Y este año con el eclipse será aún más especial, sobre todo a nivel económico. Evidentemente vamos a ser escaparate mundial. Eso es muy importante, porque todo el mundo va a poner los ojos en nuestra comunidad. Gastronomía, patrimonio y ahora también enclave aún más privilegiado a nivel astronómico. Solo nos faltaría una cosa, tener mar, pero no se puede tener todo. Se van a actualizar los reglamentos de juego presencial en Castilla y León. Lo ha avanzado el consejero de la Presidencia después de esta reunión con representantes del sector, que engloba salones de apuestas, bingos, casinos y máquinas tragaperras. Prevé modificarlos en el primer semestre del año que viene. Se aprobará también la estrategia del juego responsable en Castilla y León. Cerca de 450 empresas se dedican al juego privado presencial en Castilla y León. Ingresa en régimen tributario lo que paga el gobierno autonómico por realizar esta actividad está en torno a 60 millones de euros al año, de unas 2.000 personas las que trabajan en Castilla y León directamente. Según los últimos datos, en Castilla y León hay 3 casinos, 14 casas de apuestas, 17 bingos y 115 salones de juego. Valladolid es la provincia con más establecimientos, seguida de León y Burgos. Después del COVID lleva unos años de cierta estabilidad. No hay un crecimiento del sector. Desde el COVID una bajada bastante importante, 30-32% de disminución de las máquinas en calle. Desde los distintos subsectores piden la modificación de sus reglamentos. En este sector hay una evolución técnica, hay la irrupción de la inteligencia artificial, identificaciones biométricas, todo eso o está regulado en una normativa, como son los decretos, o lógicamente no se pueden implantar. Un sector controvertido por la sombra de la ludopatía y el impacto sobre la salud mental. Siempre insisto con la protección de estos colectivos vulnerables, para eso se ha constituido también pues una mesa importante, una comisión de juego responsable, que definirá la estrategia para proteger al sector y al consumidor. Se cumplen 20 años de la implantación del carné de conducir por puntos. El aniversario se ha celebrado con un acto presidido por el ministro del Interior, Grande Marlaska. El permiso por puntos ha cambiado los hábitos al volante y ha contribuido a reducir de forma drástica la siniestralidad. Ha reducido un 60% los fallecidos en accidentes y ha situado a España entre los países más seguros de Europa. El permiso de conducir por puntos, lo decían aquí, pues ha permitido salvar bastantes vidas. Pasar de estar a la cola de Europa a ser un referente en seguridad vial, que nos llaman desde Bruselas para que vayamos a asesorar a los países. Visita hoy de la consejera de Educación al Centro de Excelencia de Formación Profesional de Zamora. La FP sigue creciendo en nuestra comunidad. Aumentan los alumnos y también los ciclos que pueden cursar. Sigue siendo un modelo con altísimas tasas de empleabilidad.
Los alumnos que cursan estos cursos de formación, esta formación profesional, tienen un grado de empleabilidad superior al 85%, pero es que encima con la buena noticia para Castilla y León de que 9 de cada 10 egresados al final va a trabajar en su provincia. Mirar el pasado aprovechando las oportunidades del presente para construir un futuro mejor es una de las recetas de Fernández Mañueco para seguir haciendo avanzar a Castilla y León. Un ejemplo, un modelo a seguir en toda España. Un modelo, según el presidente de la Junta, basado en 3 pilares, entre ellos el legado cultural y el modelo de crecimiento económico. Un inmenso patrimonio cultural. Se ha convertido en un motor económico y social, contar con el mayor número de personas trabajando de toda nuestra historia. Siendo Castilla y León referente en numerosos ámbitos. La automoción, en sectores tan importantes como la agricultura y la ganadería y la industria agroalimentaria. Nuestro gasto interno en I+D+I ha crecido de manera importante y además lo hacemos con los impuestos más bajos. Sin olvidar como tercer pilar los servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia y el transporte. Más de 800.000 personas las que han solicitado la tarjeta Bustil, servicios públicos de primer nivel. Logros que responden, en palabras del presidente, al legado de la hispanidad y el papel referente de Castilla y León en la construcción de España. Una lengua universal nacida castellana y luego común a españoles e hispanoamericanos. Destacando, entre otros hitos, con sello castellano, el nacimiento del municipalismo en Brañosera o el parlamentarismo en León. El empleo entre las personas con discapacidad sigue siendo residual en el mercado laboral. Vean estos datos, los del año 2024. Unas 300 mujeres y poco más de 400 hombres con discapacidad fueron dados de alta en la Seguridad Social. Aquí, en Castilla y León, no llegaron ni a 40. Y eso es un aumento de apenas el 1%. Son los datos que ha actualizado hoy el Instituto Nacional de Estadística. 38 personas con discapacidad en Castilla y León se afiliaron en la Seguridad Social en 2024. Son 2 más que el año anterior. Vamos en aumento, pero como tú bien dices, estos últimos indicadores, un 1% se nos antoja muy escaso para cubrir toda la demanda, todas las necesidades. Si nos fijamos por provincias, notamos una clara diferencia. Valladolid y León se sitúan a la cabeza con 8 y 7 personas respectivamente. Hay más oportunidades por el volumen de población, por el volumen de negocio empresarial que se mueven en estas 2 provincias. A la cola, Soria, Zamora y Ávila, con tan solo 2 afiliaciones. En provincias como Segovia, como Soria, también hay personas con discapacidad demandantes de empleo y es responsabilidad de todos que también lleguen esas oportunidades a estas provincias. Y si lo vemos por sexo, se siguen contratando a más hombres que mujeres. Las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, sin duda alguna, lo tienen muy difícil para acceder al mercado laboral. La casuística de la mujer con discapacidad, que tiene más dificultades que los hombres que tienen algún tipo de discapacidad, pues les hace todavía ser más vulnerables para acceder al mercado laboral. Datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan que hay que seguir avanzando en la inclusión laboral. Convencer al tejido empresarial privado. Las personas con discapacidad, los trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad, actualmente tienen formación, tienen ganas. Para acabar con las desigualdades. La Guardia Civil da un paso más para mejorar la accesibilidad de sus cuarteles. Desde hoy los puestos de Bembibre, La Mayenza y Armunia en León cuentan con pictogramas que facilitarán la comunicación y la orientación de las personas con autismo o con dificultades cognitivas. Una iniciativa que pretende hacer más inclusiva la atención al ciudadano. Cuando hablamos de seguridad queremos ir más allá, porque la seguridad también es comunicación y gracias a estos pictogramas, a estas herramientas, personas con TEA pues van a poder comunicarse y más allá, personas también de avanzada edad utilizarán estas herramientas de cara a que no tengan ese proceso a veces de inseguridad cuando tienen que trasladar una comunicación y no son capaces. Ya son 2.295 los fallecidos por los terremotos de Venezuela, entre ellos 26 españoles, de los que también hay 150 desaparecidos. Miembros de la UME siguen ayudando en la búsqueda de supervivientes. Esta mañana ha partido hacia allí un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Les ha despedido la reina Leticia y el ministro de Asuntos Exteriores.
Las últimas palabras de José María Aznar han vuelto a copar los titulares. Reclama que en las próximas elecciones se aglutine una gran mayoría nacional. En eso ha insistido, en lo de nacional, en torno al PP. El expresidente del Gobierno dice que en esos comicios se decide la liquidación o la supervivencia del sistema democrático. Esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica. Serán las elecciones más importantes de toda nuestra reciente historia democrática. El empresario Julio Martínez estaría dispuesto a colaborar con la justicia. Según The Objective, el amigo y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero va a adoptar esa estrategia en su declaración ante el juez el 21 de julio por el caso Plus Ultra. Si lo hace, podría comprometer la defensa del expresidente del Gobierno. El juez Pedraz ha citado a declarar como testigos a los dos fiscales que se reunieron con Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE. Entre ellos figura Diego Villafañe, quien fue el número 2 del exfiscal general del Estado, García Ortiz. Y la directora general de la Agencia Tributaria y otros 2 altos cargos han pedido dejar sus puestos. El Partido Popular vincula la salida de Soledad Fernández Doctor con su citación en la Comisión de Investigación de la SEPI en el Senado. Hacienda, sin embargo, asegura que el relevo estaba previsto desde hace meses, pero que se pospuso hasta el final de la campaña de la renta. El vicepresidente de la Junta y sus homólogos en Aragón y en Extremadura han decidido no acudir a una reunión con el Gobierno central para mostrar su rechazo al reparto de menores migrantes. Tampoco acudirán a la sectorial. Esto ocurre después de conocerse una nueva actualización. A Castilla y León le correspondería acoger a 833 niños. Carlos Pollán asegura que los servicios de acogida de la comunidad ya están colapsados. Es un gesto de denuncia ante una decisión arbitraria, unilateral y opaca de Pedro Sánchez. Tomaremos todas las medidas que tengamos en nuestras manos para evitar participar de esa política de puertas abiertas. Ahora mismo estamos al límite de capacidad de atenderlos y la propuesta del Gobierno de España es multiplicar casi por 5 la capacidad que ahora mismo está colapsada absolutamente. El PSOE de Castilla y León continúa recorriendo la comunidad para explicar el plan estatal de vivienda. Hoy desde Segovia han asegurado que esa ciudad es la que más sufre la tensión del mercado, por su cercanía con Madrid y sus buenas conexiones ferroviarias. Critican que la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias en esta materia, no adopte ninguna medida para acabar con la situación. Si la Junta de Castilla y León continúa renunciando a adoptar medidas eficaces, como es la declaración de zona de mercado tensionado, esta situación puede acabar expulsando a muchos segovianos de su propia ciudad, impidiéndoles acceder o permanecer en una vivienda a precio asequible en esta tierra. Este próximo viernes, 3 de julio, se cumplen 50 años del nombramiento de Adolfo Suárez como primer presidente del Gobierno por parte de Juan Carlos I. Esta tarde, los presidentes de Castilla y León y de Asturias han estado en el municipio donde nació Suárez, en la provincia de Ávila. Un año más, la Universidad a Distancia, la UNED, ha puesto en marcha en Cebreros, municipio natal de Adolfo Suárez, un curso de verano para estudiar la figura del presidente del Gobierno, tanto su faceta política como su lado más humano. Coincidiendo con el 50 aniversario de su nombramiento, los presidentes autonómicos de Castilla y León y de Asturias han querido estar presentes en la inauguración de este foro académico. Fernández Mañueco y Barbón han ensalzado la capacidad del político cebrereño de llevar a España hacia la transición, las primeras elecciones democráticas y la aprobación de la Constitución del 78. Además, ambos presidentes han querido destacar la capacidad de concordia de la que hacía gala Adolfo Suárez, tan necesaria, dicen, en la época actual. Además, el presidente de Asturias ha sugerido que sería bueno hacer un cambio en el sistema electoral actual. Sin duda, yo creo que su consejo sería diálogo sobre confrontación, moderación sobre polarización. Conceptos como la paz, como la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, la Constitución del 78,
no han estado siempre ahí. Un sistema de elección de presidentes del Gobierno de España, de presidentes de autonómicos y de alcaldes y alcaldesas, de forma directa y a doble vuelta con el voto de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque creo que en este contexto nos vendría bien. Los grupos de rescate han tenido que socorrer a una montañera en Collado Hermoso, en León, mientras hacía una ruta por los picos de Europa. Se producía sobre las 11 de la mañana el suceso cuando una llamada del 112 solicitaba evacuar a una mujer de unos 40 años. Ha sido trasladada a un centro de salud. 12 años de cárcel piden la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el arzobispo de Burgos para cada una de las exmonjas de Belorado, por el supuesto maltrato a las hermanas mayores que no se sumaron al cisma. El informe médico de los facultativos que accedieron al monasterio de Orduña ha servido a la jueza para ratificarse en su decisión de llevar a juicio a las polémicas exreligiosas. Seguimos diciendo somos inocentes, no hemos coaccionado, no hemos mal atendido, ni agredido, ni maltratado a nuestras hermanas mayores. En Ávila ha visto para sentencia el juicio a un hombre por haber cometido presuntamente agresiones sexuales contra una menor. Se trata del tío abuelo de la víctima, que cuando ocurrieron los hechos tenía entre 8 y 11 años. Para el acusado piden 15 años de prisión. Su defensa dice que lo absuelvan porque aseguran que solo el testimonio de la menor no es válido. Íbamos a pedir hoy, 1 de julio íbamos a pedir hoy y no nos habíamos enterado. La gente va a tener la opción de decir, bueno, si voy a pagar 4 euros allá y 444, pues puedes invertir algo mejor en España y puedes comprarlo aquí mismo y ya está. La camiseta que tengo es de Sein, pero bueno, así también compramos un poco aquí, que muchas veces nos vamos a lo fácil, a lo más barato por tema económico, pero sí también tienen un poco las tiendas de aquí con qué competir, por así decirlo. Si compran habitualmente en tiendas chinas por internet, escuchen esto, porque desde hoy entra en vigor una nueva tasa europea que tiene un coste de 3 euros para los envíos que no lleguen a los 150 euros, aunque es posible que ya hayan notado la subida. Plataformas como Shein, Temu o AliExpress llevan días ajustando sus precios porque la tasa se aplica cuando el paquete llega a la aduana, así que las plataformas se adelantaron. Si es de los que suele llenar el carrito en las tiendas chinas por internet, una taza o algún electrodoméstico de estos, aspirador portátil para el coche. Atentos a esto porque las compras ya no saldrán tan baratas. Hasta ahora los paquetes que valían menos de 150 euros solamente estaban obligados a pagar el IVA. A partir de ahora, el 1 de julio, tendrán que pagar un arancel especial temporal de 3 euros. Pero ojo, no por paquete, sino por categoría. Ostras, o sea, suben el doble. No exactamente. Por ejemplo, si compra una camiseta, una taza y un abanico, pagará 9 euros de recargo, 3 por cada categoría. En cambio, si todo el pedido es únicamente camisetas, solo abonará 3 euros. ¿Y eso ¿Por qué? aquí? Pues para frenar la avalancha de paquetes, la llegada masiva de pedidos. Europa está asustada por la invasión que se está produciendo de ese tipo de mercancías y entonces ha decidido poner un arancel para intentar frenar esta entrada de productos. Cada mes recibimos en la Unión Europea 12 millones de estos pequeños envíos. Son tantos que es imposible controlar que no son productos falsos. Esa lucha, ¿no?, contra el fraude, ¿no?, porque muchos de esos productos no son legales, ¿no?, y son copias. Y aunque la tasa la paguen las plataformas, los expertos tienen claro quién acabará asumiendo el coste, el cliente. Los gastos de envío serán más altos. Y va a castigar las pequeñas compras e incentivar que cuando se haga una compra que sea importante. Así que si su cesta entra en aduanas hoy, habrá notado que le habrá salido más cara. El comercio local ya cuelga los carteles de rebajas en sus escaparates. Los artículos que esta temporada han tenido un precio, ahora pues ofrecemos un descuento que puede ser del 20, del 30, del 40 e incluso del 50%. Una ocasión que muchos clientes aprovechan para encontrar esos esperados descuentos. Esto del año está caro, la verdad, y se nota. Entonces ahorrarte un poco de dinero sienta muy bien. Sí que había echado el ojo a alguna cosa que me gustaba y he aprovechado a comprarlo ahora en oferta. Me gustaba dejar cosas para rebajas. Los comerciantes son optimistas de cara a este verano.
Pensamos que va a ser una buena campaña de verano y creemos que van a aumentar las ventas entre un 5% o así. En Castilla y León se estima que cada persona se gastará alrededor de 111 euros en esta campaña. Pues igual 100 euros tranquilamente. En torno a 150 euros, 200. Yo creo que mínimo sería 100 euros porque hay que aprovechar estas gangas. Y eso a pesar de la competencia de las grandes plataformas y de Internet. Las grandes plataformas están continuamente todos los días del año prácticamente con ofertas, con promociones, que en el día de no sé qué, el día no sé cuántos. Aunque el pequeño comercio también tiene sus formas de defenderse. Nosotros tenemos que competir con nuestras armas es nuestro escaparate, nuestra atención, el que la gente entre a las tiendas, toquen el género, lo prueben, lo vean. Buenas sensaciones en el arranque de estas rebajas en un sector que representa casi un 10% del Producto Interior Bruto de la comunidad. Ribera del Duero pide a la Junta una ordenación del suelo compatible con la protección de su patrimonio. La iniciativa propone restaurar la licencia ambiental para toda instalación ganadera intensiva, establecer distancias mínimas con los viñedos o dotar de más competencias urbanísticas a los ayuntamientos. El objetivo es reforzar las medidas contra macrogranjas y plantas de biogás. No es la ganadería en sí, sino la regulación al respecto. Es decir, creemos que hay un vacío normativo que permite instalar una granja ganadera de hasta 2.000 cerdos de cebo mediante simplemente una comunicación ambiental sin que haya ninguna evaluación. Habrán notado un claro respiro en las temperaturas. Hoy las máximas se han quedado en algunas ciudades por debajo de los 30 grados, pero ya les advertimos, el fin de semana vuelve a calentar y mucho además. Sergio Hernández. Va a ser un respiro antes de lo que nos viene para el fin de semana, María, porque va a hacer mucho calor y nos hemos quedado muy cortos en cuanto a las temperaturas máximas. Por ejemplo, en el aeropuerto de Burgos no llegaban ni siquiera a los 22 grados y medio. En zonas de Salamanca, donde ayer superábamos claramente los 36 grados y nos hemos quedado alrededor de los 34, como en Vitigudino o en Salices el Chico. Eso sí, en zonas del sur de Ávila hemos ido hablando de temperaturas realmente altas. 35,1 teníamos en Cebreros, 37,7 en Piedralavés y 41,2 en Candeleda, superando los 40 grados que tenían durante la tarde de ayer. Y a partir del fin de semana llega una nueva dorsal de aire cálido que nos va a dejar ese domo de calor que viene acompañado de altas presiones que lo que hacen es empujar ese aire hacia el suelo y según desciende el aire se va recalentando todavía más y nos va a dar un episodio de temperaturas extraordinariamente altas que veremos a ver si no acaba siendo también una nueva ola de calor. Es el último lugar en el que hay pruebas de la presencia de neandertales y puede ser clave para explicar las causas de su desaparición. Arqueólogos y geólogos en esta sexta campaña siguen desenterrando detalles en este abrigo, que en principio era de paso y refugio junto al río Eresma. Tras hallar un canto pintado acompañado de la huella dactilar más antigua del mundo, ahora quieren responder al porqué. El por qué hicieron esto, por qué lo dejaron aquí, si estaban prácticamente de paso. Seguramente pudieron realizarse otras actividades. También estamos intentando reconstruir geológicamente el abrigo de San Lázaro, que aunque a priori pensábamos que tan solo era esto, pues estamos viendo que se trata de un karst. 16 estudiantes se han sumado a esta campaña. Durante 3 semanas recogerán vestigios que luego investigarán durante todo el año. Esperemos que saquemos algo igual de interesante o más interesante aún que la piedra. Para evitar expolios como el sufrido hace un año, se trabaja en la protección de este abrigo, como ya se ha hecho en el del Molino. En un cerramiento muy integrado, ¿no?, con el entorno. En esta zona, muy próxima a la ciudad de Segovia, hay 4 yacimientos prehistóricos. En un futuro podrán ser un recurso turístico único. Urueña, en Valladolid, sigue ganándose a pulso el título de Villa del Libro. A las 10 librerías que tiene la localidad, hoy se suma una nueva. Está especializada en libros de fantasía y de Harry Potter. Su dueño es un joven madrileño de 33 años que ha decidido emprender lejos de las ciudades. Pues ha surgido huyendo un poco del estrés de la sociedad, el estar viviendo en ciudades, el no tener tiempo para vivir en el día a día. Y un poco huyendo de eso y queriendo volver al pasado. Tiene inspiración en Harry Potter, en el castillo de Hogwarts y nada, desde lo que es el dragón de 3 metros que tengo ahí, la armadura, un poco la idea es el volver a la época victoriana gótica.
Y esta es la nueva exposición del Museo de la Automoción de Salamanca. Vehículos de coleccionistas salmantinos, tanto automóviles lujosos como utilitarios, representativos de distintas épocas. Es también un homenaje a los apasionados por la conservación de estas joyas históricas, que dedican mucho tiempo y recursos para mantenerlos.